Hola, muchas gracias. Siempre saludo a toda la gente que se conecta y que se suscribe al canal. Ha sido impresionante no solo el crecimiento, sino la fidelidad y sobre todo la cantidad de preguntas que mucha gente hace por tantos temas migratorios, también con otros temas que manejamos en esta plataforma. Y me acompaña una de las personas que se mueve, déjame decirte las preguntas increíblemente. Isadora, un gusto que estés conmigo, abogada de migración, porque de verdad, siempre que estás allí, la gente disfruta mucho tu clara explicación. Siempre un placer. La verdad que contigo es un gusto compartir. Igual, Isa. Fíjate, inmigración cambia constantemente. Es una cosa que hoy estamos conversando y no sabemos si en 3 horas o quizás en 15 minutos algo pueda cambiar. En las últimas horas, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado un nuevo proceso de permisos humanitarios de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este programa ya no me vas a explicar cómo funcionaría. A mí me preocupa un poco, ya quiero ir a la preocupación que tengo porque yo, la cantidad de gente que me escribe con retraso con el paro humanitario es impresionante. Entonces yo digo, bueno, ahora hablen este programa, es maravilloso, esto podría afectar al otro, ya eso lo vamos a explicar. Pero bueno, en principio, este anuncio, ¿cómo funciona este proceso de permisos humanitarios de reunificación familiar para estos países? Lo voy a repetir, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Es similar al parol o qué diferencia tenemos en este? Es muy diferente al parol, se va a manejar por un departamento diferente y se Mm, debe manejar por el mismo departamento que lo maneja ya para Haití y para Cuba. O sea mm, que no se preocupen que no va a afectar al otro. ¿Y cómo funciona? Y esto es lo más importante, si se olvidan de todo lo que voy a decir después, es que primero es un programa gratuito que el gobierno te contacta a ti. Te llega una carta y aplica solamente a personas que tienen unas peticiones migratorias, familiares típicamente, mm. pendientes que ya se sabe que van a ser aprobadas, es solamente cuestión de tiempo, es decir, estás en el Visa Business Plan, perdón, el Visa Bulletin esperando que te llegue la fecha. Así que si alguien te llama y te dice, te págame para hacerte esta aplicación de reunificación familiar, te están estafando. El gobierno es quien te contacta. USCIS te deja saber, tenemos suficiente espacio, tu aplicación va a ser aprobada, es solamente cuestión de tiempo, quieres venir más temprano para estar con tu familia. Así es como debería funcionar, así como funciona para Cuba y para Haití y como debería funcionar para estos países nuevos. Que esto se abrió ya el 10 de julio, tengo entendido, ¿correcto? Sí, eso ya desde el 10 de julio, porque en sí fue un anuncio que se hizo desde enero cuando se empezó el parol humanitario que vivimos para estos países también. Ok, en este caso, es decir, que si yo pedí, para entenderlo simplemente, a mi mamá, yo soy colombiano, pedí a mi mamá y no la han llamado, tengo la posibilidad de que me llegue esta carta o yo tendría que aplicar para que la carta me llegue. La carta te va a llegar automáticamente dejándote saber que tanto tú calificas y también le va a llegar un mensaje al inmigrante que viene, al familiar, dejándole saber que calificas para que continúes el proceso. Tienes que responder a dicha carta diciendo Ujú, que estás interesado, porque hay personas que tal vez no se quieren mudar tan rápido, hay peticiones que a veces sometemos y ni siquiera la persona ujú, es claro, parte del proceso. claro. Por ende, te dejan saber con tiempo, te mandan una carta a ti. Ok, Es bueno saber también las peticiones que típicamente es básicamente toda petición familiar, pero basado en que es reunificación familiar, tratan de escoger lo que hemos visto, ¿no? Tratan de escoger personas que tienen que estar unidas, por lo menos lo más claro, común es niños de gente que son residentes y ciudadanos. perfecto. Estas no son aplicaciones, bueno, no siempre son automáticas, hay tiempo de espera, dependiendo si el niño es un adulto, si uno es residente y está pidiendo a su hijo, como no es automático y hay tiempo de espera, esas tienden a ser las primeras que se contactan y nuevamente pasado en cupo. O sea que no, peticiones de hermanos Claro, puede que sean las menos probables en la menos contactarse. probable, más a una mamá, a un hijo, ¿no? Que es mucho más directo. Exactamente. Perfecto. Fíjate que hoy, hace 3 horas, estoy leyendo una nota del Nuevo Herald. Dice, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha iniciado una campaña en redes sociales para dar a conocer los errores más frecuentes realizados por solicitantes que piden salir de la isla al programa de parol humanitario. Habla de, bueno, una campaña que están haciendo y sobre todo hablan de enviar, en el caso de que la persona tenga error, enviar correcciones a la Oficina de Inmigración y Ciudadanía lo más pronto posible. Piden también que no se emita una petición que ha sido firmada de forma electrónica. eh, bueno, hay varios pasos importantes. Yo te pregunto, en el ejercicio de este nuevo plan migratorio, ¿cuáles son los errores que tú ves que comete la gente más seguido?
El principal es el pasaporte. Ponemos un número mal en el pasaporte, utilizamos un pasaporte expirado y eso es un problema serio porque después vemos que tenemos el número mal y no contactamos a inmigración. Inmigración nos aprueba, llegamos al aeropuerto y nos rebotan porque el pasaporte no machea con lo que ya se aprobó. Así que Mm. ese es el principal, tienen que solucionarlo. Si ven que su nombre está mal escrito, revisen su documentación, fecha de nacimiento, está mal escrito, no machea el pasaporte, tienen que contactar a inmigración lo antes posible para que ya cuando te aprueben esté aprobado correctamente, porque una vez está aprobado ya es más complicado arreglarlo y una vez te rebotan en el aeropuerto, peor aún. Claro, peor aún, porque además no solo pierdes dinero, tiempo y además el proceso de recuperar ese documento puede tardar y muchas veces es difícil porque inmigración debe estar a tope con todo esto del paro humanitario. También las aerolíneas reciben multas por cada persona que les envían de vuelta. Entonces, lo que hemos visto son aerolíneas que tal vez está todo en orden y hasta tienes tu tiquete, pero la aerolínea ve que algo no está igual. Y si algo no está igual, puede ser multada esa aerolínea por el error en el documento del paro humanitario. Hemos perdido la conexión con Isadora Velázquez. Estamos conversando con ella, abogada de inmigración, sobre el paro humanitario y sobre estas novedades de este programa de reunificación familiar que ha sido anunciado para países como Colombia, Guatemala, El Salvador, entre otros. Para recapitular, mientras ella ojalá recupere la conexión con nosotros, más adelante, ella nos ha indicado que este programa ya está listo y que las personas que tengan una petición abierta, ya sea para una madre, para un hijo, va a poder tener esa posibilidad de que lo comuniquen para que tengan esa cita más pronto y obtener rápidamente el proceso migratorio. Ya volvió, yo sabía que Y volvía. estoy. Ya volvía. Entonces, nos quedamos en el punto que si una aerolínea recibe a una persona que tenga un error en este documento y se ha devuelto, es multada. Técnicamente sí, entonces lo que pasa es que la aerolínea quiere prevenir esa multa y te rechaza antes de abordar. Y tal vez te iban a dejar entrar, no se sabe, ¿sí? Porque la aerolínea misma te dice, no te voy a dejar abordar porque no voy a recibir esa multa de tu parte. Por ende, en vuelta a tu pregunta principal, el error principal es no tener los documentos que sean exactamente igual. El número de pasaporte es el más común. Si usted ve una diferencia, contacte inmigración lo antes posible y así también le puede decir, esto es tu responsabilidad, yo hice lo mío, te toca a ti arreglarlo. Claro. Al principio, cuando había estos estados, estos 20 estados republicanos que se han manifestado y que han iniciado un proceso contra el paro, han sido muy firmes, ¿no? Sin embargo, hemos visto, estamos en el 14 de julio, el proceso judicial está listo para, o previsto para el mes de agosto, pero yo he visto como que ha bajado los ataques al programa. ¿Cómo lo ves tú? Ha bajado principalmente por las decisiones recientes de la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema básicamente le da la razón a la administración Biden de que puede decidir quién entra, quién sale del país, quién es prioridad para una deportación, le está dando a entender a las cortes inferiores que estas decisiones ejecutivas, como son temporales por la administración, se pueden llevar a cabo. Ahora, lo importante, sinceramente no creo que el caso del parol continúe mucho más, espero que termine pronto. Lo que también espero es que DACA sea algo que regrese a ser discutido, porque después de esta decisión de la Corte Suprema, que entró en vigor el 1 de julio, podemos argumentar que DACA es un programa que fue legalmente implementado, pero bueno, eso todavía sigue en limbo. Está por verse. Ahora, ¿qué crees tú que podamos esperar? Ya falta semanas para que se dé prácticamente. Uno cierra y abre los ojos, ya va a ser agosto. Estamos conversando hoy, en el caso tuyo mío es 14 de agosto, de julio, perdón. ¿Qué crees que pueda ocurrir en esta fecha de agosto? Si mal no recuerdo es el 25, tengo entendido, de agosto, ¿no? Originalmente, por la corte que lo estaba escuchando, yo te confieso que estaba un poco preocupada pensando que tal vez no lo paren, pero sí van a decir que es ilegal para que siga más arriba. Ahora, viendo la decisión nuevamente de la Corte Suprema, no me asombraría si el juez simplemente dice que no hay validez para que también estos estados lleven este caso adelante. Eso es lo que creo que va a pasar. Tal vez estoy siendo muy optimista, pero por ahora no vemos que haya un paro, así que el programa continúa y aunque haya muchos atrasos, es recomendable aplicar.
es recomendable aplicar. Importante. Por último, y ya para concluir, agradecido con tu tiempo, todas estas medidas se están tomando para evitar ese cruce migratorio ilegal por la frontera sur del país. Sin embargo, yo sigo recibiendo contactos de personas que han logrado y entran, no tienen este título 8 que los obliga a salir. Esa persona que entra bajo la frontera y que logra pasar, ¿bajo qué estatus queda en la nación? Es muy importante la diferencia entre hacer una fila o presentarte a inmigración. Presentarte a inmigración, tocar al oficial que ya, cuando ya estás en los Estados Unidos, ya entraste ilegalmente. Lo que hemos visto es que aún eliminando el título 42, los Mm. oficiales de ICE siguen teniendo esta discreción de otorgarle parol a algunas personas y a otros el famoso I-220A. También hemos visto detenciones, pero como ha habido una batalla muy fuerte en contra de no detener personas, el costo más que nada que le sale al gobierno, esas son menores y esas reciben una fianza con I-220B. Lo que me parece interesante es que después del 1 de julio, estas regulaciones que puso la administración Biden aplican más que nada a las deportaciones, pero también en la frontera. Muchas personas están siendo sujetas a lo que llaman expedited removal, que es eliminarte del país y darte una orden de deportación automática de Expedito. 5 años y no lo saben y regresan, estas personas no se les está admitiendo la entrada, no importa las circunstancias del país, solamente con excepciones en MPP, y aún así hemos visto muchas deportaciones que están ocurriendo después de entrar bajo ese programa de MPP. ¿Cuál es una diferencia entre una I-220A y una I-220B? La I-220 es que te dejaron irte bajo palabra. La I-220B es típicamente que fuiste detenido, ya sea que te hicieron una entrevista de miedo creíble o que te detuvieron y tuviste que pagar una fianza para salir del centro de detención. Wow, madre mía. Y ambas son negativas para cualquier migrante, indudablemente, ¿no? En su proceso. Lo interesante es que muchos jueces, por lo menos acá en Miami, están viendo que la entrevista de miedo creíble debe ser una base para un parol. Por ende, los abogados, algunos hemos tenido éxito argumentando que si alguien fue detenido y salió con I-220B, tuvo esa entrevista creíble, por ende, esa salida es un parol. 50% de los jueces dicen sí, 50% dicen no. Estos argumentos a la Corte Suprema van a seguir siendo extensos, no solamente con la I-220A, también la I-220B está en juego. Así es. Bueno, Isadora, ya para concluir, agradeciendo tu tiempo, ¿dónde te puede contactar una persona que me parece muy importante cuando uno hace estos trámites? Yo siempre lo digo. A mí me gusta, soy inmigrante, ¿no? Gracias a Dios ya soy ciudadano del país, pero cuando yo hice mi proceso me sentí muy a gusto cuando tú tienes el feeling con tu abogado, porque el abogado tiene en tus manos tu vida. No hay otra forma de decirlo. Tiene en tus manos tu vida, todo tu trámite y uno muchas veces con tantas dudas, muchas veces las barreras del idioma, quiere tener a alguien con que uno pueda llamar y decir, ay, explícame esto, ¿dónde estoy, no? En dónde te pueden contactar, sobre todo quienes quieran aplicar el parol humanitario, entre otras cosas migratorias que yo sé que tú manejas, pero porque el tiempo está corriendo y no sabemos qué puede pasar. Por supuesto, mira, obviamente te pueden llamar a ti con tus preguntas y con mucho gusto las contesto, Claro. o me pueden llamar a mí directamente. El número de mi oficina es el 305-938-0676. Sé que hay mucha gente afuera, así que esas personas pueden mandarme un correo electrónico a isadora@isalawyers.com. También es mi página web y ahí tienen toda mi información de contacto. Lo voy a escribir y con gusto estaremos en contacto. Gracias a la gente que se suscribe, que contacta a todo este espacio. Y bueno, y cualquier cosa pueden dejar preguntas y con gusto las respondemos porque siempre estamos en contacto. Y agradecido. Siempre un placer.